Bien, buenas tardes, bienvenidos de nuevo a este grupo de estudio de magia organizada planetaria, libro de Vicente Beltrán Anglada. Martes 10 de noviembre del 2020, sesión número 6 del estudio del libro de magia organizada planetaria. Como de curiosidad, baste decir que es el último libro que Vicente vio publicado. Diario secreto de un discípulo quedó hecho, pero no se publicó hasta 20 años después de su fallecimiento, prácticamente cuando falleció Leonor, su mujer, su esposa. Este libro, como de costumbre, Vicente pues lo dedica a alguien. En esta ocasión lo dedicó a su maestro. Nunca nos dijo ni el nombre del maestro, no obstante, dejó caer que era de la línea del segundo rayo. Dice: a mi maestro con inmensa devoción y gratitud. Y aquí tenemos pues tres palabras interesantísimas que tal vez poco a poco vayamos comprendiendo lo que significa la renovación, la transmutación y la redención. Renovación, transmutación y redención. Aquí nos quedamos en la sesión anterior, la número 5. Dice: para el investigador esotérico, el átomo es mucho más. Adivinamos en él una conciencia inteligente. No la inteligencia del hombre, por supuesto, pero sí un tipo de conciencia altamente cualificada, cuyas funciones tienden a seguir el inalterable curso de la evolución logoica dentro del sistema solar. Habíamos estado hablando, prácticamente desde que iniciamos el estudio, seguimos en el capítulo 2, del tema de que el universo era multidimensional, multimolecular y multigeométrico. Estuvimos diciendo que el electrón es precisamente la parte manásica, la parte más condensada del átomo, que el neutrón es el aspecto conciencia y que el protón es la parte más elevada o sublime. ¿Os acordáis de aquello, no? Estuvimos haciendo analogías y estuvimos comprobando que esto era así en tanto y en cuanto nosotros éramos capaces precisamente de interactuar con nuestra personalidad, y a través de la interacción que hacemos consciente con la personalidad tenemos la potestad, si realmente extraemos una conclusión, de comprobar algo completamente que está a veces fuera del alcance de los demás. Cuando no veáis, por ejemplo, la imagen, me avisáis, ¿eh? Por lo tanto, el átomo es mucho más que todo eso. De hecho, cuando él escribió este libro, él ya sí que veía esas partículas que la ciencia ha descubierto después, pero evidentemente dentro de un átomo vamos a ver precisamente una proyección del macrocosmos, pero a nivel microcósmico. Quiere decir que la famosa aseveración del Kybalión, como es arriba es abajo, hasta la ciencia la va a llegar a demostrar con el tiempo. Continuamos. Dice: examinadas atentamente, revelan un proceso similar al seguido por los seres humanos, en el sentido de que son capaces de dirigir inteligentemente desde el centro protónico, que podríamos calificar como núcleo espiritual del átomo o mente atómica, todos los movimientos del átomo en el interior de su propia periferia o dentro de cuerpos mayores en los que, en unión con otros átomos similares, forma parte de estructuras moleculares capaces de ser utilizadas por tipos de conciencia en estadios mucho más avanzados de evolución, con los de los seres humanos, como los de los seres humanos, quienes a su vez no son sino unos simples e insignificantes átomos dentro del cuerpo gigantesco de la Tierra. Es curioso que compare a los seres humanos con simples átomos dentro de este cuerpo gigantesco, pero es que nosotros, en el fondo, si lo miramos con un poco de perspectiva, si tuviéramos una mente abstracta, poderosa, amplia, nos veríamos formando parte de como pequeños grupúsculos, pequeñas partículas dentro de ese gran conglomerado que es el planeta Tierra. Y en lo que respecta a los seres humanos, la relación que tenemos con el resto del cuarto reino es precisamente el de pequeñas células. No le llamamos átomo, le llamamos células, pero hay que decir que la célula tiene una vida especial, tiene capacidad de reproducirse, esa capacidad orgánica, y esto todavía no lo hemos percibido, por ejemplo, en las partículas atómicas, ¿no? Pero quién sabe si con el tiempo somos capaces de descubrirlo. Pero en el fondo es una analogía que funciona en los dos sentidos. Y es algo digno de tenerme en cuenta.
Continuamos. Dice, no sería el marén alguna ilógico, pues, hablar de una corriente de vida monádica descendiendo desde los altos lugares del esquema terrestre, proporcionando vida a estas diminutas existencias atómicas, una vida que en contacto con la sustancia material de cada plano originase ese tipo de conciencia que estamos analizando. Lo mismo que ocurre con los seres humanos y aún con los propios dioses manifestados. Siempre de acuerdo con la analogía, podríamos afirmar también que la evolución atómica es una corriente de vida logoica. La evolución atómica es una corriente de vida logoica, tan completa e incluyente como las corrientes de la vida humana, débica, y siguiendo idénticas leyes y principios de manifestación y evolución. Se dice esotéricamente que todo lo que está dentro del campo de manifestación del logos, ese famoso cuadrilátero, según como lo deseemos verlo, o círculo no se pasa, si lo trabajamos del aspecto conciencia, forma parte asimismo del propio logos. Por lo tanto, si el logos se puede manifestar en una célula, también se manifiesta en un átomo y en una partícula. Es curioso porque nos da una idea de universalidad, nos da una idea de integración, de multidiversidad y al mismo tiempo de profunda unanimidad, unión de almas, de conciencias. Continuamos. Dice, la agrupación molecular de los átomos por selectividad natural en la vida de los reinos, razas y especies es un verdadero acto de conciencia. La agrupación molecular de los átomos por selectividad natural en la vida de los reinos, las razas y las especies es un verdadero, para dice Vicente, acto de conciencia, demostrándose científicamente como afinidad química, y las agrupaciones atómicas inducidas por la ley o principio de selectividad se hallan presentes en todos los niveles y dimensiones del espacio, teniendo presente lo que hemos dicho en páginas anteriores, en el sentido de que a cada dimensión del espacio le corresponden unos tipos específicos de átomos y a estos unos determinados tipos de conciencia o peculiares cualidades dentro de la vibración general del plano, nivel o dimensión donde se hallaren ubicados. Le corresponden unos tipos específicos de átomos y a estos un determinado tipo de conciencia, cualidad peculiar dentro de la vibración general del plano, nivel o dimensión donde se encuentren ubicados, ¿no? ¿Qué quiere decir esto entonces, si lo extrapolamos a nosotros mismos? Pues esto tiene mucho que ver con esa ley que tanto miedo nos da y que conocemos con mal llamada la ley del karma. En realidad es la ley de la justa retribución. ¿Dónde podemos pensar que nos han colocado los señores del karma? Esos 4 señores que conocemos, por ejemplo, conocemos a Saturno, conocemos a Urano, conocemos a Neptuno y conocemos a Plutón, ¿no? Esos planetas transpersonales tan maravillosos que están ahí y que nos regulan la evolución en la Tierra, y tenemos el miedo ancestral al dios Cronos, el dios del tiempo, Saturno, que nos marca de manera implacable. No obstante, hay que decir una cosa, Saturno nos da otra oportunidad, no lo olvidemos, ¿eh? Y cuando se nos da otra oportunidad, quiere decir ni más ni menos que hay un profundo amor detrás de la acción de los señores del karma. Nos han colocado en el lugar idóneo y en el momento preciso. ¿A que no lo vemos así? A que todos renegamos un poquito de la vida que hemos tenido y del lugar que ocupamos dentro de la evolución. Pues pensemos que lo hemos escogido nosotros, aunque nosotros dentro de esta armadura de carne y de huesos, de materia densificada, somos incapaces de reconocerlo. Pero hemos elegido en general las condiciones de nuestra vida, acorde al bagaje o a las causas que hemos generado en vidas pasadas. ¿Continúo? Dice, es por afinidad química o por selectividad natural que fueron creados los infinitos compuestos moleculares de los distintos planos del sistema solar, las esferas de evolución planetaria y los cuerpos expresivos del hombre. Todo es magia de expresión repetida eternamente en el misterioso e insondable interior de las indescriptibles parcelas del espacio virgen,
la verdadera madre de todas las cosas existentes. Mirad, para este estudiante que ya tiene cierta edad, supuso en un momento determinado de su vida, con 14 años por ahí, una afición que es muy curiosa, que es la de, bueno, que mucha gente sigue también, que es la de ver grandes documentales de los animales de África, por ejemplo. Luego estos documentales se ampliaron para otros temas del reino animal, del reino vegetal, de la geografía, paisajes, etcétera, etcétera. Y curiosamente, a mí me llamó la atención cómo, por ejemplo, de la misma manera que los seres humanos en las horas punta viajamos como los animales, nunca mejor dicho, directos al matadero, los animales tienen este espíritu gregario. Y es curioso que vayan en manadas y los humanos vamos en manadas para ir a estos deportes, actividades de masas, vamos con conciencia instintiva y tomamos sobre todo los medios de transporte también con una conciencia de masa bastante considerable. Aparentemente no somos nada, somos un número que paga un billete y que está ahí. Y es curioso que no nos demos cuenta que eso que nos parece a veces un poco aberrante es ni más ni menos que una escuela de aprendizaje. El día que aprendamos a valorar a todos esos que están delante, que para nosotros seguramente son anónimos, nos daremos cuenta que estamos formando parte de un grupo. Los animales no tienen ese tipo de conciencia, no obstante, la mayoría de ellos necesitan del concurso de los demás, de la ayuda de los demás, a través del grupo. Acordaos cómo funcionan los leones, que en la manada tienen su razón de ser, por ejemplo. Y otro tipo de animales que lo iremos comprobando con el tiempo, y si tenemos un poquito de sensibilidad, magnífico. Incluso el reino vegetal. ¿Por qué en determinada zona se da un tipo de árbol, un tipo de planta o un tipo de seta y en otras se dan otros? Porque hay unas entidades que trabajan con esta conciencia grupal, pero basándose en afinidades químicas, moleculares, dimensionales, etcétera, etcétera. Dice, todo es magia de expresión, repetida eternamente en el misterioso e insondable interior de las indescriptibles parcelas del espacio, virgen, la materia virgen, la verdadera madre de todas las cosas existentes. A fin de cuentas, el espacio virgen es ni más ni menos el sistema solar, porque al frente del mismo está este ser que conocemos con el nombre de Dios o logo solar, o el sol físicamente, que es el que nos alimenta. El resto de soles tienen sus sistemas y cada uno es un universo. Y cuando hablamos del cosmos, estábamos hablando de esa entidad que en el capítulo 1 y al principio del 2 decía, el espacio es una entidad. Evidentemente, del más profundo silencio, de la más profunda oscuridad, ahí es donde está almacenado ese pensamiento divino que al final se manifestará de forma múltiple, diferentes aspectos, pero la raíz está en la mente divina. Continuamos. Dice, ahora bien, ¿qué consecuencias prácticas podríamos entresacar de estos datos esotéricos en nuestro estudio sobre la magia organizada planetaria? Dice, el conocimiento de las vidas atómicas es esencial para el trabajo mágico, pues el mago opera siempre sobre esta infinita multiplicidad de pequeñísimos seres, ya que son ellos los verdaderos artífices de la creación. Estos pequeñísimos seres son los artífices de la creación. Es curioso que lo veamos así, ¿eh? Es curioso. Tal vez el día que llegue, que la conciencia humana puede interactuar, por ejemplo, con los metales, y a través del pensamiento que estos, sin necesidad del fuego, adopten la forma que el humano cree, quien anhele, por cuestiones de servicio, ¿nos parece que estaremos dando un salto como humanidad increíble? O el día que podamos contactar con los devas que construyen una flor, una que están dentro de la estructura de un árbol, o con los pitis lunares, esos elementales que han construido nuestros vehículos de expresión. Y cuando hablamos de vehículo de expresión nos referimos pues a la parte más densa, al vehículo físico, que para nosotros es el Santa Santorum. No obstante, es el vehículo que menos interés tiene desde el punto de vista esotérico. No obstante, hemos quedado atrapados en esta idea del culto al cuerpo, esta idea que viene de la época de Muriana, cuando se instaura el Hatha Yoga, que todavía no hemos sido capaces de levantar la vista al frente. Pero bueno, hay que tener en cuenta que el vehículo físico es importante en tanto y en cuanto es usado por el alma para manifestar un propósito definido de servicio.
no un fin en sí mismo como nos creemos en la actualidad. Por lo tanto, hay que cuidarlo, pero en la justa medida, no más. Bien, ahora vienen las preguntas, así que me imagino que tendréis una batería de preguntas, perdón, y estaréis dispuestos a formularlas. Venga, adelante. ¿Preguntas? ¿Elena? Es que no me he enterado de nada porque he estado con el teléfono. Ay, madre. Que llama a todo el mundo, que no puede entrar, que no sé qué. Bueno, pues A ya ver, está. Albert, ¿tienes alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar una cosa. Dime. La referente a las partículas subatómicas, la ciencia atribuye una carga positiva al protón y una carga negativa al electrón. Entonces, desde el punto de vista esotérico, ya que el protón representa, digamos, al cuerpo mental y el electrón al físico, ¿cómo se interpreta esa polaridad? Se interpreta desde el punto de vista de la existencia de un punto neutro. Esto lo podemos aplicar a la teoría espiritual también, por ejemplo. Y evidentemente cuando lo apliquemos a la teoría espiritual nos daremos cuenta que el protón, es la parte más arquetípica, la que expresa el aspecto voluntad, el aspecto propósito. El punto neutro sería lo que sería el átomo búdico permanente, que queda muy bien por analogía representado en el neutrón, y el electrón sería la parte manásica, que es en el fondo el aspecto materia del creador. Cuando hablamos de la materia, en el fondo hablamos de pensamiento concretizado, del tercer aspecto del creador, el tercer rayo, la mente divina. Lo que pasa es que esta mente necesita, para estar trabajando con la forma, una parte densificada y otra parte abstracta. A nosotros, los humanos, nos ha tocado trabajar la parte densificada, porque vamos de lo más concreto a lo más abstracto. Nosotros empezamos utilizando unos vehículos en la lejana Lemuria que prácticamente eran animales, es decir, aquello no eran humanos, ni mucho menos. Humanos, según el tibetano, somos en un momento dado en la cuarta subraza de la raza atlante, que sí que ya hay un parecido bastante claro con nosotros, sobre todo una mente bastante incipiente, pero como arios todavía no eran. Ahora bien, el periodo ariano todavía no ha llegado a su culminación y mirad que se han hecho cosas maravillosas. Ahora, este año 2020 me parece que empezaba, según las enseñanzas del tibetano, el quinto rayo comenzaba a retirarse, el señor de Acuario comenzaba a retirarse, esa energía de quinto rayo que nos ha creado una mente concreta que es un paradigma de todo lo que se puede hacer y también de lo que no se debería de hacer, y nos provoca una disyuntiva muy grande. Si no hay conciencia, no hay punto neutro, no podemos utilizar la mente en la dirección correcta, ¿no? Entonces, el por qué el electrón es la parte negativa es porque esto lo explicaron a mí cuando hacía el bachillerato. En el siglo XIX, cuando se hicieron las primeras investigaciones de las partículas, en aquellos laboratorios que había, pues resulta que, claro, se ponía la escala positivo más menos, ¿no? Y curiosamente iba siempre hacia abajo. En la placa fotográfica aquella se marcaba abajo. Tuvieron que pasar los años, también aumentar la conciencia humana, que eso no se dice, porque evidentemente al científico no trabaja esta línea esotérica, para que pudiéramos percibir al protón. Y andando el tiempo, creo que lo último que se descubrió fue el neutrón, si no me equivoco, ¿no? Sí. Había un escritor muy bueno, Asimov, que habló muchísimo de estos temas. Tiene muchos libros, El electrón, por ejemplo, explica bastante estos temas, de bastante una base científica y además muy, muy amena. Llegará el día, esto ya lo dice la física cuántica, que cuando una partícula subatómica es observada, esta cambia. Eso es lo que dice, por ejemplo, los aforismos de la yoga de Patanjali. Cuando la meditación es tan intensa, se establece una intercomunicación, ¿verdad? Pues eso es lo que ellos hablan. Con el tiempo reconoceremos muchas cosas. Por ejemplo, se verá exactamente lo que está sucediendo en el momento del fallecimiento, como una entidad energética se va moviendo al lado del cadáver. Eso con el tiempo lo veremos, si es que no se ha visto ya. Pero ya sabéis que el tema de la muerte está ligado al miedo, y el miedo ya sabéis que por definición controla al individuo y por extensión a la sociedad. Para muchos políticos y mandamases prefieren un pueblo con miedo, atemorizado, y de esta manera lo pueden manejar según sus intereses.
Realmente es una auténtica tragedia que tengamos miedo. Miedo a cosas que son irracionales. ¿Por qué la muerte es irracional? Porque no tenemos ni idea de lo que viene después. ¿Por qué nos preocupamos tanto por lo desconocido? Porque tenemos un apego excesivo a lo material. No sé si te he respondido, ¿eh? Sí, perfectamente, gracias. ¿Alguien más, Gloria? Celia, ¿quieres preguntar? Sí que quiero preguntar. Venga, pues pregunta. A ver, la conciencia de los átomos o de las moléculas puede llegar al punto de poder escoger, evolucionar o involucionar, o eso ya les viene marcado, ya no tienen esa facultad. Que en el fondo estamos en la misma historia. Es el pensamiento divino. Como el pensamiento divino es multidimensional, multimolecular y multigeométrico, es lo que él quiera. Es decir, en el sentido de que él, el objetivo que tiene, con todo lo que está dentro de su mente, es que llegue un día todo, desde la más ínfima partícula, pase por la etapa humana y alcance la etapa del quinto reino. Ese es el propósito que tiene. Es decir, si estamos mirando los granos de arena que hay en un desierto y cada grano de arena es una entidad psicológica, es decir, en este caso una partícula, pongámoslo así, esos, cuando llegue el momento y en el sistema que sea y en el de león futuro que sea, acabarán entrando en el cuarto reino. Por ejemplo, se dice que este logo solar, nuestro querido Brahma, que está en el segundo logos planetario, nuestro querido Brahma, en un sistema solar anterior, no quiere decir el anterior, en un sistema solar anterior alcanzó la cuarta iniciación. ¿Qué se dice con eso? Pues que salió del cuarto reino y entró en el quinto por la puerta grande. Ya no tenía necesidad de encarnar. Y ahí inició un proceso de evolución. Bueno, se dice que es un Dios imperfecto porque todavía no ha alcanzado determinado nivel. A nosotros nos parece que desde el punto de vista de la forma es perfecto, porque cuando los científicos descubren cómo funciona el tema de la vida en la Tierra, el tema de las mareas, que está ligado a la Luna, por cierto, el tema del ciclo del agua, el tema de la vida con mayúsculas, pues evidentemente cuando lo entiende se pone las manos en la cabeza cuando ven que la Amazonía se está desforestando por intereses económicos, porque nos estamos perdiendo infinidad de oportunidades en relación al tema de la botánica, de especies que están desapareciendo y no están catalogados, de animales que no vamos a conocer científicamente nunca, y sobre todo de oportunidades de utilizar esas plantas con fines medicinales. Pero bueno, se ve que la soja y el maíz y otras cosas son más interesantes para alimentar animales que después nos vamos a comer. Que esto es un absurdo bastante grande. Por lo tanto, la propia naturaleza nos va a obligar a ser vegetarianos en una escala bastante grande. Obedecen estas partículas a la mente divina. ¿Qué hay en la mente divina? Pues todo. Esto es como cuando se dice a un estudiante que todo lo que ha acontecido en el siglo XX forma parte del plan. Y astutamente, bueno, y las bombas de Hiroshima y Nagasaki también forman parte del plan. No porque las lanzara la jerarquía, ni mucho menos. La jerarquía hizo lo posible para que ciertos egregores se acabaran precipitando sobre la raza humana. ¿Por qué? Como están haciendo ahora, porque hemos llegado a un punto de la evolución que somos más responsables que hace siglos, por lo tanto, tenemos esta solución, estas crisis, que es una solución desde el punto de vista esotérico, pero que si nosotros la convertimos en un desastre, no hemos aprendido nada. Claro, los que aprendieron la lección de la Segunda Guerra Mundial o de la Guerra Civil Española ya se guardarán muy mucho de repetirla, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con el dios Cronos? Que el tiempo ha pasado y nos olvidamos del tema. Ya no están desencarnando rápidamente, por la edad les toca, y no queda un testimonio veraz, porque los testimonios están relacionados a la experiencia. No vale un testimonio un verbal de otro, ni un libro escrito de otro. Vale la propia experiencia. Gloria, ¿quieres preguntar algo antes de continuar? Sí, yo quería decir que, por ejemplo, si comparamos el Sol con otro planeta más grande, yo que sé, con Antares... Bueno, planeta no, estrella, el Sol es una estrella. Bueno, sí. Hombre, si lo comparas con Aldebarán,
Por Aldebarán, ejemplo, por ejemplo, Betelgeuse, que son no sé cuántas veces más, infinito, bueno, infinito, es un exacto, solecito pequeñito, pequeñito, pequeñito. pequeñito. Y, Pero es y la nuestro sol. Tierra, Es nuestro sol. vale, sí, pero ¿y si el Sol es no sé cuántas veces más grande que la Tierra? Entonces, que nosotros, desde esa perspectiva, sí que somos como células, Claro que somos como átomos. claro, Es que sí que lo claro. somos, y entonces podemos imaginar que nuestro cuerpo también están más pequeños, pero también están actuando con la misma que actuamos nosotros, y tendrán que evolucionar como evolucionamos nosotros. Sí, sí, sí. Es Y así, ¿verdad? con el tiempo nos vamos a dar cuenta que los pensamientos nuestros también afectan a las constelaciones, a los planetas y a todo lo que nos circunda en la bóveda celeste. Estamos en el brazo de Orión, ¿no? Uy, Tenemos eso ya es tanto el más hemisferio... difícil, ¿eh? Sí, pero el iniciado lo sabe, ¿eh? Los altos iniciados lo saben, aunque no creo que los de la... Bueno, no lo creo, a ver, se dice esto, pero habría que tener un nivel muy grande para poderlo entender, ¿eh? Como frase así de estudio está muy bien, ¿eh? Pero realidad, respuesta directa, tenemos muy poca. A ver, a nosotros nos han colocado en un círculo no se pasa, ¿no? Y al logos, ¿dónde lo han puesto? ¿Dónde se ha puesto él? Pues en un círculo no se pasa. Así de claro. Lo vemos. Da para mucho, pero como Sí, todavía queda mucho sí, libro, estamos sí. empezando, creo que tendremos para rato del tema. Seguro. ¿Ninguna pregunta más? ¿Vamos para adelante? Venga. Dice, ¿podrá arguirse quizás que el mago blanco utiliza en sus operaciones mágicas a unos devas de gran evolución espiritual, que aparentemente nada tienen que ver con la evolución de las vidas atómicas? Dice, sin embargo, y tal como esotéricamente se sabe, los dioses, los ángeles y los hombres, aun cuando pertenezcan a planos y a reinos de evolución distintos, trabajan en inteligente colaboración en la obra creadora del mismo Señor, y hay que prestar por ello una muy profunda y particular atención al hecho de que todas las expresiones creadoras arrancan de los compuestos moleculares, ya que éstos dan forma a las conciencias y vivifican sus auras magnéticas. Compuestos moleculares. Dios es multidimensional, multimolecular y multigeométrico, ¿no? La base de la precipitación, ¿dónde está? En estas moléculas. ¿Mm? ¿Qué son estas moléculas? Vamos a hacer una analogía. ¿Qué somos nosotros? Somos chispas divinas, ¿verdad? Somos espíritus, somos llamas que cuando estamos con el logos somos uno, no estamos diferenciados. Cuando hemos decidido, siguiendo la orientación del logos, de adentrarnos en la materia, nos hemos comenzado a dividir. Como mónadas, lo más denso que tenemos es la mente. Y ojo, que la mente para nosotros es, vamos, el no va más, el no va más. Pero por encima de la mente está el búdico, la captación directa de la verdad. Todavía es lejano, pero hemos de tener en cuenta que trabajando en el plano físico, tal y como se nos ha enseñado, poco a poco alcanzaremos a percibir algún punto de contacto búdico. Generalmente va acompañado de un gran silencio, de una gran paz, de una alegría inmensa, sin saber por qué. Podrá arguirse, repito, quizás que el mago blanco utiliza en sus operaciones mágicas a unos devas de gran evolución espiritual, que nada tienen que ver de forma aparente con la evolución de las vidas atómicas. Dice, no obstante, sin embargo, tal como esotéricamente se sabe, los dioses, los ángeles y los hombres, aun cuando pertenezcan a planos y a reinos de evolución distintos, trabajan en inteligente colaboración en la obra creadora del mismo Señor. Y hay que prestar por ello una muy profunda y particular atención al hecho de que todas las expresiones creadoras arrancan de los compuestos moleculares, ya que estos dan forma a las conciencias y vivifican sus auras magnéticas. Vamos a ver, siempre se pone a colación en estos temas el tema del alfarero, ¿no? El alfarero coge el barro, perdón, le añade la justa proporción de agua, lo amasa bien, básicamente para que quede toda homogenizada la masa, y al final empieza el proceso de construcción de una forma, ¿verdad? Puede ser una vasija,
o puede ser otro objeto que se puede hacer con este barro cocido, ¿no? Con terracota, ¿no? O arcilla. En el fondo eso no quiere decir que los ángeles con nosotros hacen lo mismo, van tomando la energía que necesitan según el filtro nuestro, el átomo permanente, y a través de esto van tejiendo una envoltura que son los vehículos de la personalidad. Pues si aplicamos la analogía, el logos solar hace lo mismo con su sistema solar, el logos planetario hace lo mismo con su mundo, con su planeta físico y el resto de planetas de su esquema que no vemos, solamente vemos el más denso, el D, el globo D. Continúo. Dice, jamás podremos separar al creador de su obra. Jamás podemos separar al creador de su obra. Antes de continuar leyendo hay que decir una cosa. El día que el logos deje de prestar atención a su obra, esta comienza el proceso de desintegración. El día que como almas dejemos de prestar atención a esta forma que tanto queremos, empezará el proceso de decrepitud. Lo vemos, ¿no? Sí que lo vemos perfectamente. Dice, de ahí que en el caso de un experto mago humano, el hecho de que opere sobre devas, ángeles muy evolucionados, no alterará el proceso mediante el cual, y a través de aquellos devas, el mago llega a comandar y controlar miriadas de estas diminutas vidas atómicas. Habéis visto cómo trabajan las hormigas, ¿no? ¿Qué conciencia de grupo tienen más curiosa? Decimos, no, son instintivas, tienen espíritu de supervivencia, pero las hormigas tienen una cosa que no todos los humanos tenemos, ¿eh? ¿Sabéis lo que les pasa a las hormigas y sobre todo a los saltamontes que tienen un nombre, no me acuerdo el nombre que tienen, las langostas estas? Cuando tienen que cruzar un río o un lago, forman una balsa, mueren miles, pero se pueden llegar a salvar millones. Eso es un espíritu de grupo, y detrás de ese espíritu de grupo, ya podemos decir que es conciencia instintiva, hay una conciencia grupal de un gran Deva que está detrás de todo ese proceso. Y ese Deva está respondiendo a la mente del Creador y está transmitiendo al cuarto reino, el humano, y al animal también, una norma del trabajo grupal. Parece mentira, pero la naturaleza lo trabaja de manera automática, y nosotros, al intentar analizarlo y poner por medio la mente concreta llena de intereses personales, le estamos dando el vuelco en sentido negativo. Creo que esto nos debería de sorprender. ¿Por qué las hormigas se organizan de esa manera? ¿Por qué las hormigas prevén el mal tiempo, limpian, acaparan, etcétera, etcétera, y cuando el mal tiempo ha pasado vuelven a surgir? Eso es para reflexionarlo, ¿eh? Es para que nos demos cuenta cómo funciona la vida en la Tierra. Pues cuando nos abren el cuerpo y nos miran con el microscopio, o por ejemplo la piel, nos miran, resulta que no somos esos seres tan maravillosos. Hay fotografías de los poros de la piel hechas con microscopio electrónico y parecen cavernas y grutas inescrutables. Yo no sé si habéis visto alguna, en algún documento dices, caramba, ¿y eso llevo yo en la piel? Pues eso llevamos en la piel. Y sin embargo nos parece que nuestro cuerpo es maravilloso, ¿verdad que sí? Dice, toda vida y toda conciencia se manifiestan por medio de una forma, y el macrocosmos, pese a su grandeza, no podría expresarse si no fuese a través de las infinitas e innumerables vidas microcósmicas que se agitan ígneamente en cada uno de los 7 planos del sistema. Por ejemplo, una cosa que se olvida bastante. ¿Cómo creéis que los vegetales crecen en la Tierra? Vamos, tú plantas allí unas cebollas y estas crecen solas. ¿Creéis que es eso? Pues no. Tampoco es el abono, son los millones y millones y millones de pequeños microorganismos y no tan pequeños que posibilitan, mediante la ingesta de materiales, que lo que ellos van excretando, la planta se alimenta. ¿Lo vemos un poquito? Por tanto, tenemos una capacidad a través del reino vegetal de contactar, segundo reino de la naturaleza, de contactar con la mente divina. Tanto a través del simbolismo de la flor, de la planta, de lo que significa el árbol, de la circulación de la savia, que es como la circulación de la sangre, estos árboles con la copa, las flores que se miran al sol, ¿qué le están diciendo? Le están agradeciendo lo que reciben y al mismo tiempo están exhalando lo suficiente para que el reino humano y el reino animal puedan alimentarse. Qué curioso, ¿eh? Todo esto. Muy, muy curioso. La inquebrantable relación vida-conciencia-forma
vida, conciencia, forma, constituye la actividad mágica, sea cual sea el propósito, el nivel o la capacidad creadora que surgen de no importa qué centro logoico de creación. Inquebrantable relación entre la vida, el espíritu, la conciencia, el alma y la forma, la personalidad, constituye la actividad mágica, sea cual sea el propósito, el nivel o la capacidad creadora que surgen de no importa qué centro logoico de creación. A ver, para el reino humano no hay mayor acto de creación mágica que la procreación. Ya me diréis que bueno, que los niños nacen, que eso siempre ha sido así, que el reino animal también, etcétera. Muy bien. Pero ¿sabéis lo que significa traer a un miembro a la familia? Imagino que sí, ¿no? Algunos habéis sido padres en este grupo. Por lo tanto, a ver, eso significa ni más ni menos que hay la posibilidad real de hacer nacer algo nuevo, hacer nacer algo nuevo. En el caso de una criatura, ya sabemos el proceso cómo sigue. Cómo viene dotado de unas cualidades que al principio nos sorprenden y con el tiempo intentamos manipular. Pues cuando se produce una revelación interna de que uno está conectado con ese espíritu de vida, conciencia y forma, tenemos que tener en cuenta que está en nuestras manos ponerlo en práctica y darnos cuenta que se nos da la oportunidad de hacer divino aquello en aquel lugar donde nos encontramos, aquello que estamos trabajando, que estamos precipitando. Porque por sistema venimos dotados de esta relación, vida, conciencia y forma. Continuamos. Las formas siempre estarán de acuerdo con el triángulo constituido por la intención del mago, el nivel de creación etérico, físico, astral o mental elegido y la habilidad conquistada para crear y mantener coherentemente las formas creadas en cualquiera de aquellos niveles. A fin de cuentas, ¿qué se nos enseña, por ejemplo, en magia blanca del tibetano? Ni más ni menos a crear formas mentales y mantenerlas netamente visualizadas para que estas formas mentales se puedan precipitar. ¿Qué hacemos los humanos? Que al no tener una capacidad mental clara, no tener una perseverancia en la concentración, las formas mentales fluctúan y lo que creamos aparece y desaparece. No se puede precipitar. ¿Os imagináis por un momento invocar mediante una fórmula mántrica y hacer que un tipo de elementales acaben fusionando la arena en una piedra? El mago, aparte de los conocimientos, de tener una capacidad mental muy poderosa de concentración. Si no, los elementales no trabajan ni construyen eso. Es interesante, ¿eh? Pues lo mismo han hecho con nosotros. Lo mismo han hecho con nosotros. Y nosotros, en la medida que como almas nos identificamos con el resto de almas encarnadas, estamos purificando nuestros vehículos y estamos ni más ni menos consiguiendo conciencia grupal. Y la conciencia grupal, cuando se manifiesta en la Tierra, en amplia escala, la Tierra, los humanos ya no tendremos esas enfermedades que tanto miedo nos dan. Que si el cáncer, que si la diabetes, que si los problemas cardíacos, etcétera, etcétera. Pero si no hay conciencia grupal, vamos a padecer consecuencias de ¿qué? Pues de un karma tradicional, que es muy antiguo. Dice, examinemos, por ejemplo, el caso de los egregores que la bondad o la maldad de los hombres han creado en las zonas etérico-físicas del planeta, formados por una increíble cantidad de elementos atómicos y compuestos moleculares extraídos de cualquier esfera dimensional del espacio. Para el investigador esotérico, que ha desarrollado la clarividencia causal, cualquiera de estas masas atómicas oscila alrededor de un núcleo central impuesto por una intencionalidad creadora que se está manifestando. Tanto el mal como el bien están sustentados en un pensamiento que se ha focalizado en un determinado lugar. El mal como el bien, ¿eh? Por lo tanto, ya que tenemos esa capacidad de crear o la anhelamos, decantémonos por crear formas mentales que sirvan para todos los humanos, no para una parte. Hagamos lo posible por quitar las miasmas, los espejismos, las ilusiones, los mayas, y no generar mucha más confusión hablando de supuestas realidades de conciencia que todavía no están al alcance de los humanos.
ni proponiendo que bueno, que tendremos un país maravilloso si gana fulanito en las elecciones y tendremos un país pérfido y bueno y atrasado si gana el otro. Qué curioso. Siempre el otro tiene todos los problemas, yo tengo todas las cualidades. Mientras estemos en esta dicotomía, en esta dualidad, no esperemos que las elecciones o la democracia sean una realidad de conciencia. Más bien es una creencia, cada cierto tiempo se va a votar y uno espera, igual que escribe la carta a los Reyes Magos o a Santa Claus, Papá Noel, etcétera, espere que venga un mago y le solucione su vida. Y nada más falso que confiar en los demás la solución de mi propio enigma personal. No es recomendable. Tenemos la obligación de resolver nuestra ecuación. Todos. Absolutamente todos. Que elementos y compuestos moleculares extraídos de cualquier esfera dimensional del espacio. Dice, para el investigador esotérico que ha desarrollado la clarividencia causal, cualquiera de estas masas atómicas oscila alrededor de un núcleo central impuesto por una intencionalidad creadora que se está manifestando. Si fuésemos clarividentes, veríamos que en el sistema solar hay un planeta o dos que quieren salir, quieren densificarse. Pero claro, como no lo tenemos, eso son creencias, ¿no? Mientras no lo veamos, pongámoslo siempre con pinzas, siempre con pinzas. Dice, la relación magnética establecida entre esta intención y cada uno de los elementos etéricos psíquicos invocados constituyentes de aquella masa pone en actividad un tipo de conciencia, digamos, débica, angélica, que organiza, proyecta y desarrolla la forma geométrica de la masa molecular así creada. Tenemos ahí la representación de las cualidades y de los defectos, de las virtudes y de los vicios engendrados por la humanidad. Dice, pues debido a su innata y desdichadamente todavía inconsciente capacidad creadora, existe una gran cantidad de egregores, benignos unos, malignos otros, que están flotando en los niveles etéricos psíquicos del planeta, esperando la más mínima oportunidad que se les ofrezca para manifestarse en los ambientes sociales del mundo. En esencia, tal es el sentido de la historia y la base de la civilización y cultura de los pueblos de la Tierra. Bueno, dicho de otra manera, a ver, ¿por qué periódicamente, por qué hubo un renacimiento en la humanidad hace unos siglos? Porque aquí en Cataluña se hizo aquello en el siglo XIX de la Renaixença, que era el Renacimiento en el fondo, ni más ni menos. Son unos supuestos ideales del pasado, etcétera, etcétera. Y todos los países del mundo, cuando han tenido una crisis de orientación, se reivindican como algo muy grande de lejana ascendencia. Pues porque hay un grupo de entidades que vienen desde la noche de los tiempos, que están ahí, que les toca manifestarse. Y hay un grupo de almas un poco más avanzadas que atrapan esas formas, las hacen suyas y las proyectan en la sociedad. ¿Qué creemos que hay detrás del fascismo, del capitalismo, del nazismo y de todos estos sismos que hemos conocido en el siglo XX? Pues eso, formas mentales desde la más lejana procedencia que están ahí y cuando uno las activa acaban enganchando. Y el del capitalismo es como la lotería. Todo el mundo se cree que le va a tocar a él. Y el capitalismo es, todo el mundo cree que se va a hacer rico, que tiene una idea genial y todo el mundo le va a comprar su producto. Bueno, pues hay que decir que nada más lejos de la realidad. Ni todo el mundo está llamado a acertar la lotería, ni todo el mundo está llamado a hacerse rico, inventando algo o haciendo algo que seguramente otro ha hecho antes y mucho mejor. Y tampoco le dio resultado. Vamos a una página de preguntas, familia. Creo que cambiamos de capítulo ya. Ah, no, todavía no. Venga, preguntas, familia, preguntas. Otras pocas más preguntas, ¿va? Venga. Elena, ¿no? Mira, yo no voy a hacer una pregunta, pero en esto último que hemos estado leyendo, Sí. se comprende un poco que el libro se llame Magia Organizada Planetaria, porque de cierta manera todo es mágico. Todo es mágico. Sí, todo es mágico y es un gran contenido de cosas que están trabajando conjuntamente, lo cual ya nos da una idea de que es en grupo donde tenemos que organizarnos, tenemos que trabajar y
está lleno de contenido, ¿no? Y ese contenido significa colaboración e integración, que tiene que ver con la vida, conciencia, forma, ¿no? Y que a mí Exacto. me ha parecido que aquí en estas páginas que hemos leído se adivina como el amor, esa palabra Es que es que amor en el fondo, tan es amor, es amor. es amor que todo lo Mira, cohesiona, todo ujú. está ahí y todo lo sustenta. Bueno, me ha parecido precioso, solo quería decir eso. Mira, yo hace muchos años en un país de Europa, la luna llena de Acuario, pues bueno, estaba allí en un sitio muy emblemático, muy conocido a nivel mundial, y pude ver clarísimo una experiencia maravillosa. Pude ver la Tierra girando, rompiendo los éteres, un ruido ensordecedor, abriéndola en plata en la profunda meditación. Y a partir de ahí me di cuenta de algo muy importante. El movimiento de los astros y el movimiento nuestro en la Tierra, es decir, cómo nos interrelacionamos, por ejemplo, los reinos, o el reino humano, etcétera, etcétera, tiene tal grado de sincronicidad que en el fondo es como un programa informático, un software especial. Yo recuerdo que cuando tuve el primer ordenador, en el año 2000 o por ahí, recuerdo una viñeta que me llegó de un diario argentino, de un niño que le preguntaba a los padres qué programa tenía el Logos para hacer salir el sol. ¿Qué programas tenía el Dios, perdón, para hacer salir el sol? ¿Cómo salía? Decimos, caramba, el sol no sale, el sol siempre está ahí. Por lo tanto, esa entidad que está detrás de todo lo manifestado y de lo inmanifestado dentro del sistema solar está per se y estará hasta el fin de su ciclo actual, su segundo de Manvantara, que se llama. Luego iniciará un proceso de retraimiento y un periodo de silencio exactamente igual al manifestado y se preparará evidentemente en ese periodo para una tercera salida. Entonces, entendamos que es tan sublime todo esto que obedece a una fórmula matemática. ¿La conocemos? No la conocemos. Es como cuando os he dicho antes, imaginaos por un momento que conocemos el algoritmo, el mantra, que es una fórmula matemática, la forma geométrica, que precipita una piedra, ¿no? Que la acaba materializando. Pues esas formas las utilizaron en la Tierra los ángeles en periodos evolutivos del pasado cuando le crearon la casa para generar ¿qué? Obviamente los minerales y en un futuro lejano los humanos aprovecharse de ellos. Cuando se ha subido un poco a la montaña y se ven, por ejemplo, rocas inmensas partidas por efecto de la erosión, uno piensa qué trabajo han hecho los elementales, los ángeles, para ir poco a poco perfilando este paisaje. Cuando la geografía nos enseña, por ejemplo, y la historia del planeta nos enseña que los Pirineos son la consecuencia de la placa africana y la placa europea que chocan ahí, uno dice, caramba, entiendo por qué existe la cordillera del Atlas y por qué existió Gibraltar, estaba unido, se rompió, y por qué están esas montañas. O, por ejemplo, la placa de la India, del Índico, presiona hacia la placa que hay en lo que es en Asia. Y esa forma lo que es esa cordillera tan maravillosa que son los Himalayas. Es decir, que está todo vivo. Si pudiéramos ver cuando hay un ciclón, una tormenta, un terremoto, que hay un ser que está cumpliendo un propósito divino, un designio divino, y está generando unas condiciones no para perjudicar a los humanos, no, para limpiar los éteres y que algo nuevo se precipite. ¿Lo vemos así? No lo vemos. Cuando tenemos un terremoto decimos, caramba, qué mala pata, ¿no? O un ciclón, o llega unas tormentas de estas que vienen últimamente del Caribe y nos quejan sin trenes, ni carreteras, ni casa, ni nada, cada vez más. Y está previsto que todos los temporales del Caribe lleguen a Europa, por aquello de que estamos en una sociedad que lo va a compartir todo. Y como lo va a compartir todo, ya que tenemos internet en nuestra casa, me imagino que no será difícil entender que gracias a esta capacidad de interrelacionarnos con los demás, los problemas que haya en una parte del mundo los tendremos en todo el mundo. ¿Verdad que sí? Pues el ejemplo maravilloso es la pandemia que tenemos ahora, el COVID-19. Es un elemento claro de cómo funciona esta sincronicidad en el planeta Tierra, aprovechada por los señores del karma, pues para darnos una oportunidad más. Una más. No olvidemos que en estas catástrofes o situaciones especiales
Las lágrimas las ponemos nosotros, el miedo lo ponemos nosotros, ¿eh? Si lo viviéramos de otra manera, otra cosa sería, cuando hay un terremoto y nos hemos quedado sin casa, sin ciudad, sin trabajo, vale la pena lamentarse. El primer día lo entiendo porque, bueno, somos humanos, pero meses después vale la pena estar mirando donde vivía uno, donde trabajaba uno. ¿Verdad que no vale la pena? Pues ahí está la razón de por qué repetimos tantas veces la experiencia. Porque nosotros mismos, con nuestro comportamiento, con nuestro pensamiento y con nuestro deseo, la estamos invocando de nuevo. ¿Veis cómo tenemos poderes, los humanos? Y bastante grandes. ¿Una pregunta más? ¿No? Sí, yo tenía una. Sí, Venga, Albert, digas. sí, a ver, el tema de los egregores como formas mentales. A nivel individual, ¿podríamos decir que son los ladrillos del karma? Es decir, a través de los pensamientos vamos generando karma. Sí. Si son bueno, nosotros de hecho hemos construido los vehículos contando con el material que generamos en vidas pasadas. Claro, eso ha quedado resumido en un átomo permanente y de ahí se va a extraer para hacer el armazón que conocemos habitualmente, ¿no? Claro, nosotros solamente conocemos de los vehículos el físico y le tenemos una creencia especial. Si es verdad que el físico se debe de conservar porque si lo perdemos, como almas no tenemos posibilidad de evolucionar karmáticamente. Ahora la vida continúa en los planos internos, pero la cuestión del karma se dirime en el plano físico. Por tanto, debemos de tener en cuenta que mientras estemos sometidos a esa ley, debemos cuidar muy mucho lo que pensamos. Primeramente se nos dijo, ojo con lo que deseas, ojo con lo que pides, porque desear y pedir ya sabéis que están muy relacionados. Y es verdad, yo puedo dar fe de que cuando era jovencito pues quería tener grupos de meditación. Mira, no sé por qué me vino esa idea. Seguramente que de vidas pasadas, de ser cura, monje o cosas así, pues lo dije. Y sí, me vino. Me vino en el momento que no me apetecía. Pero como lo había pedido, decidí que me tenía que tragar el marrón. Y os tengo que decir que fue muy difícil. Porque además, los señores del karma se ve que me conocen tanto, que me pusieron delante a alguien que desde el primer momento me alteró los nervios. Y es verdad que me alteró los nervios durante bastante tiempo, un año o dos, casi 2 años. Al final esta persona, pues bueno, se desinteresó por el tema, yo le perdí el rastro, pero sí que es verdad que vino con una problemática mental considerable y a mí aquello, pues por razones que no vienen al caso ahora, eso me tocó las narices hablando malamente. Ojo con lo que pedimos, porque nos van a poner aquello que necesitamos para mantenernos en equilibrio. Que no quiere decir, ni muchísimo menos, lo que habitualmente se entiende, sino que aceptemos el chaparrón que viene, adaptándonos a una realidad diferente de conciencia. Ni mejor ni peor, diferente, distinta. ¿Alguna pregunta más? ¿Continúo? ¿No? Dice, en el desarrollo de la actividad mágica planetaria, siempre se hallan presentes, como inseparables testigos del drama humano, estos dos exponentes de la dualidad planetaria, el bien y el mal, y la consecuente lucha entre sí de estos dos gigantescos egregores disputándose la presa del alma humana, el bien y el mal. Ojo porque estamos en Escorpio y en Escorpio se ventila un poco ya el tema de lo que es la lucha del bien y el mal, que nos va a acompañar hasta la cuarta iniciación. Hasta la cuarta iniciación, la segunda es muy importante, la más importante para el ser humano, pero para la jerarquía no vale. Ventilamos dónde está la parte oscura, nos enfrentamos de forma clara y sí que es cierto que a nivel emocional superamos la prueba si es que la hemos pasado, ¿no? Y nos queda precisamente mantener el efecto de la prueba, que sería Sagitario, encaminarnos con un idealismo tremendo en Sagitario, manteniendo la meta firme en nuestra conciencia en el día a día, sin perder de vista hacia dónde nos encaminamos, y nos encaminamos hacia la cima de la montaña, Capricornio, redimiendo la materia, enfrentándonos al perro aquel que tenía 3 cabezas, la personalidad, liberando nada más que a Prometeo, el ángel solar, y dándonos cuenta en la cima de la montaña que bueno, que somos uno con el Creador, ¿no?
Y esa comprensión se tiene que demostrar después con la unión de los dos ríos famosos de Acuario, ¿no? El Peneo y el Alfeo, ¿no? Aquellas dos corrientes de energía que son ni más ni menos que eso que sube por la columna vertebral, ¿no? Aproximadamente, que cuando están controladas por el alma, ¿qué dan? Pues dan un poder increíble, dan a un hijo de Dios en la tierra plenamente activo. Curiosamente, esa actividad de servicio, cuando se extrapola al resto de la humanidad, pues nos lleva a la prueba de la gran renunciación, la prueba de la cuarta iniciación, que sería precisamente esa fusión en el océano, que es la corriente de la vida, que es Piscis. Fijaos qué trabajo tenemos por delante. Y todo esto está lleno de amor y de idealismo. Porque vamos, si no tuviéramos amor y un montón de idealismo, no estudiaríamos esoterismo, ¿eh? Es muy seco, ¿eh? El esoterismo es muy seco, muy frío. Ahora, si tenemos amor y tenemos mucho idealismo, como acostumbramos a tener, pues se nos hace todo maravilloso. Creemos que lo vamos a alcanzar mañana, y ya con los años que tenemos deberíamos saber, si empezamos jóvenes, que después de 40 años lo que nos ha dado la vida es sobre todo una paz y una quietud, que ya nos importa poco lo que acontezca en el plano físico. Imagino que esta experiencia se puede extrapolar a la gente que está participando en estas clases y sobre todo a aquellos que después las van a ver por internet. Dice: los adeptos de la magia blanca planetaria, los teurgos de la buena ley y los adeptos de las sombras, o hermanos de la oscuridad o magos negros, mantienen una terrible y constante pugna en un intento, sancionado por las leyes de la polaridad universal, de atraer a sus bandos respectivos cuantos más aliados posibles de entre las entidades que constituyen la raza humana, induciéndoles hacia el bien espiritual unos y hacia el apego material a otros. ¿Quién cae en las redes de la logia negra? Se dice aquellos que tienen una profunda ambición personal, aquellos que tienen una mente fría y calculadora, aquellos que practican la indiferencia hacia el género humano, hacia el reino animal, el vegetal y el mineral. Aquellos que solamente piensan en su parte, en la parte de los que piensan como ellos. Entre ellos se respetan, pero a los demás los tratan como animales, prácticamente como súbditos, no como humanos. Cuando estas ideas están claras y un humano continuamente está trabajando esa capacidad manásica y al mismo tiempo a nivel material se desenvuelve bien, no olvidemos que los magos negros no son pobres, son ricos la mayoría. Y el que quiera, pues que mire los medios de comunicación y van a ver algunos que hay en todos los países de la Tierra, y vamos a ver, no todos los grandes ricos son magos negros, ojo, ¿eh? Hay que tener un gran intelecto para ello. Pues, ¿qué significa todo esto? Que si que no queremos caer en esas garras, el intelecto lo necesitamos, pero necesitamos una cualidad que el mago negro no va a tener. No se trata de empatía, se trata de amor al prójimo. Porque uno puede tomar clases de interpretación, y de hecho los magos negros son muy buenos actores, ¿eh? Y además el cine, que es un arte interesantísimo de observar, en las últimas décadas, bueno, desde los años 40, hemos visto películas de verdaderos magos negros, ya sean como empresarios, como políticos. No, quitemos la idea de que un mago negro es lo que Harry Potter y compañía nos ha enseñado. No tiene nada que ver, ¿eh? Yo recomiendo unas cuantas películas de Hollywood de las últimas décadas y francamente son una maravilla. Y si tenéis una duda, recurrir a la película del Padrino, vais a ver a uno trabajando, como lo hacía. En fin, que es un tema que da para mucho, pero ese camino, nanay, nunca. No os preocupéis, que aunque hagamos el bien, vamos a padecer las consecuencias de sus trabajos, y de hecho a nivel mundial ya lo estamos padeciendo. Magos mantienen una terrible y constante pugna en un intento sancionado por las leyes de la polaridad universal de atraer a sus bandos respectivos cuantos más aliados posibles de entre las entidades que constituyen la raza humana. Hay que decir que esto va por periodos. En los años 30, 40, a principios del siglo pasó igual. Había unas condiciones karmáticas tales que se acabaron precipitando ciertos egregores, y esos egregores tenían una parte oscura muy poderosa. Por ellos, los magos negros, estuvieron muy activos. No olvidemos que en el plano físico,
La logia blanca tiene muy poco trabajo que hacer, no puede actuar. Lo hace a través de los discípulos, pero los otros son ultrapoderosos. Por tanto, lo que debemos de hacer es trabajar como discípulos, como campo de servicio en el mundo emocional, limando asperezas, buscando puntos de encuentro, porque ahí está la verdadera batalla, en el que es el famoso Kurukshetra, el campo de batalla emocional de la humanidad. Ahí está el auténtico peligro. Y si no, fijaos lo que ha pasado con estas elecciones en Estados Unidos. Nada más que es esto. Y veréis cómo funciona ese egregor tan poderoso. Venga, la última y paramos. Hoy la clase es más pequeña, pero lo siento el problema que ha habido. Dice, vemos así que cuando en las enseñanzas esotéricas acerca de la iniciación se hace referencia a las pruebas que deberá afrontar el discípulo antes de que pueda penetrar en el recinto iniciático, se pone siempre, por ejemplo, a los dos gigantescos egregores creados por la humanidad, ocultamente llamados el guardián del umbral, el señor de la magia negra planetaria y el ángel de la presencia, el señor de la magia blanca y del bien supremo. En un libro del tibetano, no recuerdo cuál, la enseñanza, creo que es Los rayos de las iniciaciones, se dice que cuando se alcanza la quinta iniciación, al final se descubre lo que ya se sabía, que tanto el ángel de la presencia como el morador del umbral eran la misma entidad. ¿Qué cambiaba? Pues el punto de observación. Reconocemos, por ejemplo, que el planeta físico es la parte oscura respecto a la entidad que mora en él. Reconocemos que en la personalidad o mi cuerpo físico es la parte oscura de yo como alma. ¿Lo reconocemos así? El día que lo reconozcamos veremos que es la misma entidad, pero claro, hasta que no tengamos la experiencia no lo podremos corroborar, no vale la información de los demás. Y al dificilísimo camino que circula entre los dos, delgado como el filo de la navaja, que ha de recorrer el discípulo antes de que puedan penetrar en el oculto santuario, postrarse a los pies del iniciador y ver brillar su rutilante estrella. ¿Por qué Géminis es la puerta precisamente, las dos columnas? ¿Por qué estas dos columnas son el símbolo de la masonería? Aquí en Barcelona tenemos en la Plaza España dos columnas magníficas que señalan a dónde, a la Fuente Mágica y al Palau Nacional, ¿no? Y vienen de la plaza donde hay una llama de fuego maravillosa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿no será que ese simbolismo dice que llevemos ese fuego a la cima de la montaña? ¿Lo dejamos en el aire? Mientras estemos encarnados, hemos sometidos a la ley de la justa retribución, es decir, que hasta que no lleguemos a la cuarta iniciación, no vamos a romper esta dicotomía, ¿eh? Así que tranquilos. Una última pregunta y nos vamos. Venga. ¿Por qué son tan poderosos los del otro lado? Los oscuros. Anda, Sí, toma, porque nos lo conoce sé. mejor que nadie. A ver, ¿por qué se critica tanto? Mira, yo recuerdo hace años una reunión en Madrid que un compañero me dijo que, hablando de temas esotéricos, que la tarjeta Visa era el anticristo. Y esta palabra viene de los años 40, 50, cuando empezó a salir en los años 40 después de las guerras. Pues resulta que, claro, ¿qué tiene de malo la tarjeta de crédito? En sí no tiene absolutamente nada. La tarjeta de crédito es neutral, eres tú el uso que le das. Ni más ni menos. Es el uso que le das. Es como una botella de whisky. ¿Qué tiene malo? ¿Qué tiene de malo? El uso que tú hagas de ese licor. ¿Qué tiene de malo 40.000 cosas? La escasa moderación que tenemos en el uso. ¿Lo vemos por dónde va el tema? Sí, Es sí. un alivio, la tarjeta de crédito, porque puedes pagar, pero si no tienes conciencia, es como darle a un niño una pistola cargada, sin seguro. Venga, o un botón que se aprieta, pues destruye la casa. A ver, ¿qué pasa? ¿Por qué son tan especiales ellos? ¿Por qué nos han creado unas necesidades absurdas? Gastarnos un dinero que no tenemos en cosas que no necesitamos. Es decir, esto fueron los Simpsons, la famosa serie de los Simpsons hace años. Uno de los personajes pues salía hablando así, pero que es un paradigma de lo que es el mundo del deseo. El dios, el becerro de oro, el dios Tauro, ¿no? Del deseo. Pero es que los humanos somos así. Tenemos esta capacidad. Y claro, nos gusta la comodidad, pero nos preocupa bien poco cómo vivan los demás, ¿eh? ¿Lo vemos o no? Afortunadamente hay gente que se deja la piel por los demás, eso hay que decirlo siempre, ¿eh? Pero son tan pocos
que es como predicar en el desierto. Por eso se pide siempre que más y más, y aquellos que han despertado, que por favor no desfallezcan en el intento. Es que, claro, hay más del otro bando que del que debería haber, ¿no? Es Lo que pasa claro, que la parte oscura la materia tira. no es que sean más los de la parte oscura. Lo que pasa que hay, mira, habrá un 5% o menos de parte oscura en el planeta. Y a lo mejor, pues un poquito igual de parte iluminada. O mucho más de parte iluminada. Vamos a hablar en términos que no, bueno, no son muy ciertos, pero vale. Pero hay una masa inmensa, inmensa, que no es ni chicha ni limoná, nada. El tibetano hablaba en uno de sus libros que el 85% de la humanidad vivía en los años 20, 30, por debajo del umbral de la conciencia, por debajo del plexo solar. Bueno, pues son estos niños del planeta que se pusieron a comprar, a pedir hipotecas, y acabó pasando lo que pasó. Si es verdad que los que estaban dando las hipotecas no eran tontos, no digo más. Y luego vino lo que pasó lo que pasó, y ahora pues ha venido la pandemia y hay gente que se está aprovechando de las circunstancias. ¿Qué debemos hacer? Es un sistema que te lo ha dado todo. Yo creo que nos ha quitado la vida con mayúsculas. El hecho de consumir para figurar en las listas de las compañías o socialmente ser aceptado es algo que yo no comparto en absoluto. Hay que consumir aquello que se necesita, nada más. Yo no entiendo por qué un teléfono cada 3 años o 4 se me estropea y tengo que tirarlo y comprar otro. No lo entiendo. Y digo 3 años y a veces digo menos, porque tuve uno que duró 18 meses justos. Lo vemos por dónde vamos. Vemos cómo los pares de opuestos, esa lucha, es la que llevamos nosotros dentro continuamente. Cuando decimos me gusta o no me gusta, famoso like de las páginas, ¿qué estamos diciendo con esto? ¿Que si no digo like es que no me gusta? ¿Nos lo creemos así? ¿O nos crean un vínculo sin darnos cuenta con el plexo solar como un hilo que continuamente nos están tirando de ahí? Ven. ¿Lo vemos? Tiene que ver con la prueba de Escorpio, La prueba del Escorpio, que es muy dura, Muy dura. Bueno, familia, nos quedamos aquí, en la número 20. A ver si la semana que viene estamos mejor todos y podemos trabajar mejor, Que la luz, el amor y el poder restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que así sea y cumplamos con nuestra parte.